hablaremos de la historia de la arquitectura de software, para lo que hay que primero definir el término. Aunque el término de arquitectura de software, tal como lo conocemos, viene a datar de 1992 con el trabajo de Perry y Wolf, sus antecedentes remontan hasta la década de los años 60, por lo cual vamos a empezar primero con estos años. El primer año que vamos a tomar es el año 1968, donde Edgar Dijkstra y su estructura de software. Como podemos observar aquí en la imagen tenemos a Edgar Dijkstra. Dijkstra da la noción de los sistemas operativos organizados en capas, que se comunican solo con las capas adyacentes y que se superposicionan como capas de cebolla. Inventó o ayudó a precisar además las docenas de conceptos de algoritmos en un camino más corto, los stacks, los vectores, los semáforos y los abrazos mortales. También cabe aclarar que en 1968 se propone que se establezca una estructura correcta de los sistemas de software, antes de que se inicie la programación como tal y escribamos el código de cualquier manera. Durante el mismo año también se da la conferencia NATO o Generic Conference, un evento en el cual se estableció la ingeniería de software tal como una disciplina. Podemos observar una imagen de esta, y un año después de esta sesión de la ingeniería de software, P. Sharp formuló que la ingeniería era diferente a la arquitectura. Fred Book Jr. y Ken Isorow llamaban a la arquitectura la estructura conceptual de un sistema en la perspectiva del programador. Aquí ya damos una noticia de cómo se diferencia lo que es la ingeniería de software de lo que viene a ser una arquitectura de software. Avanzamos a 1970, donde se da el diseño, estructura y modelos. Fue el advenimiento del diseño del estructurado y de los primeros modelos explicativos de desarrollo del software. Esos modelos comenzaron a basarse en una estrategia más orgánica, evolutiva, cíclica, dejando atrás las metáforas de desarrollo en cascada que se inspiraban más bien en la línea de montaje de la ingeniería de hardware y su manufacturación. Como podemos ver, antes en el software se planeaba hacer algo más parecido a lo que viene a ser el desarrollo de un hardware, en el cual vamos montando partes para crear el producto final. Poco a poco este diseño se fue independizando de esta implementación y se forjaron herramientas técnicas, lenguajes, modelos específicos. Aquí ya podemos ver que empieza a variar y ya podemos darnos cuenta cómo va variando lo que viene a ser el futuro para la historia de la arquitectura de software. Y finalmente en 1971 se dan las primeras definiciones. El ingeniero Nikios Witt infundó las primeras ideas sobre la arquitectura en los ingenieros. La construcción de una definición textual de arquitectura software se ha basado en la mayoría de casos de interpretar estos diagramas y darle alguna manera de coherencia. Como hemos analizado en las clases, lo más parecido a una ingeniería de software vienen a ser los planos de una casa. Aquí se empieza a dar una relación de cómo esto se debe interpretar en el caso del software. Así podemos encontrar que las definiciones iniciales se refieren a los componentes o elementos relacionados entre sí, la estructura primordialmente de lo que va a ser nuestro futuro software. A continuación, mi compañero. En 1972, David Herman, quien es uno de los pioneros de la ingeniería de software, uno de los más dedicados a estudiar esta rama, propuso algunos trabajos sobre técnicas de modularización en decisiones de diseño y familias de programas. Estos fueron los aportes más importantes para los posteriores avances. También desarrolló el concepto del principio de ocultamiento de información. Inicialmente estaba concebida por la programación modular, esto es la programación modular, y posteriormente también adaptó principios de esencia sobre el diseño de programación orientada por objetos, como podemos ver aquí. El principio de ocultamiento de información de Parnas se basa en que lo primero es identificar decisiones importantes que pueden ser cambiadas. Pueden ser muchas decisiones o decisiones de diseño. Entonces, para posteriormente modulizarlos y según el criterio de Parnas, esto ocultaría la información a los usuarios.
En 1975, Frederick Phillips Brooks tiene contacto con las primeras arquitecturas. En este caso, Frederick Brooks, también más conocido por dirigir el desarrollo del sistema operativo en OS 360. Esto fue desarrollado por IBM en la década de los 60 y 70, por lo que Brock utilizaba el concepto de arquitectura de sistemas para designar la especificación completa y detallada de la interfaz de usuario. También se puede decir que se consideraba que el arquitecto es un agente del usuario. Por otro lado, también distinguía entre arquitectura e implementación. La arquitectura viene a ser o decía lo que se debe hacer. La implementación se ocupaba de cómo se va a realizar. En 1980 surge el paradigma de la programación orientada a objetos. En esta década o en estos años, los métodos de desarrollo estructurado demostraron no escalar suficientemente y fueron dejando el lugar a un nuevo paradigma, en este caso que viene a ser el paradigma de la programación orientada a objetos. También plantean conceptos como la elección de la estructura correcta sintetiza, como ninguna otra expresión, el programa y la razón de ser de la arquitectura de software. A partir de 1989 y la década de los 90, la arquitectura de software viene tomando forma como en el estado en el que conocemos. También se cree que será la década de la arquitectura de software, en el que ya se le conoce a la arquitectura para contrastar con el diseño, para evocar nociones como de codificación, de abstracción y los estándares establecidos. Desarrollo de la arquitectura de software en el año de 1990. La década de 1990 fue la década de la arquitectura de software, dando cumplimiento a las profecías de Perry y Wolf. Fue sin duda la década de consolidación y diseminación de la SA en una escala sin precedentes. El auge del Internet es lo que impulsa esta década, por lo que rápidamente la demanda de sistemas internacionales creció y de despliegue de información y de correos electrónicos en la World Wide Web. En 1996 surge la programación basada en componentes, que en su momento de mayor impacto impulsó a algunas arquitecturas mayores como Paul Klein a afirmar que la SA promovía un modelo que debía ser más de integración de componentes preprogramados y de preprogramación. La programación basada en componentes lo que permite es descomponer el sistema, por así decirlo, y centrarse y especialmente en dichas áreas para avanzar y mejorar el sistema. En el año 2000, metodologías ligeras. Con las crecientes demandas de software en muchas organizaciones pequeñas, la necesidad de soluciones de software de bajo costo llegó a incrementar al incremento de metodologías más simples y rápidas que desarrollan software funcional, de los requisitos de implementación más rápidos y más fáciles. Debido a que la demanda también había crecido, también se había estipulado ya maneras más fáciles y rápidas de conllevar estos proyectos a un avance más progresivo y de manera mucho más eficiente.
La arquitectura de software en la actualidad. En el transcurso de los años, la complejidad y el tamaño de los sistemas de software se fue incrementando de manera espectacular. La capacidad para responder rápidamente ante los cambios y optimizar procesos de negocio es un factor clave para la competitividad y el incremento de las organizaciones. Eso con respecto a la arquitectura en la actualidad.